Muy buenos días, Moisés, muy buenos días también a todos los salvadoreños que muy temprano en este día de lunes ya nos sintonizan. Es importante, es el último día para presentar la renta, así que con mucho gusto vamos a hablar de los temas hacendarios, Moisés. Así es, vamos a hablar de la declaración del impuesto sobre la renta. Hoy vence el plazo precisamente. El estado de las finanzas públicas, las medidas económicas, inversión pública, entre otros temas que corresponden a esta cartera de Estado. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana tendremos aquí en el estudio a Gerardo Aguad, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Independiente País para las elecciones del 2024, y vía Zoom a Harvey García, aspirante a la vicepresidencia de la República también por este instituto político. Este es el menú que tenemos para usted, naturalmente la invitación para que nos sintonice muy temprano y desde ya empiece a escribirnos a través de la red social de Twitter las preguntas, interrogantes y comentarios que tenga para nuestros amigos televidentes. Tema obligado con el tenemos que iniciar esta conversación con el ministro de Hacienda es precisamente la declaración del impuesto sobre la renta que vence hoy, exactamente hoy, precisamente a las 12 de la noche. Ministro, usted tendrá los datos actualizados hasta este momento. ¿Cuáles son? Sí, bien, Moisés, como tú muy bien lo decías, el impuesto sobre la renta, el periodo para presentar la declaración vence este día. Hay que recordar que por ley vence todos los 30 de abril, pero por ser día sábado, que es un día no hábil, entonces el 30 de abril se corre la fecha y se cierra el siguiente día pues hábil, que es este lunes 2 de mayo. Tienen hasta las 12 de la noche de este día para presentar la declaración. En el Ministerio de Hacienda vamos a trabajar desde las 7:30 de la mañana de este día hasta las 12 de la noche, hasta cerrar el día. Vamos a estar trabajando en Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Tesorería y aquellas áreas que están relacionadas con la recepción de la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces las demás áreas, pues evidentemente como contabilidad gubernamental, no hay otras. Las áreas que tienen que ver con recepción de la declaración del impuesto sobre la renta y ayuda al contribuyente va a estar habilitado hasta las 12 de la noche. Además, hay que recordar que todos nuestros trámites ahora, Moisés, son en línea. Ya no hay que hacerlo físicamente, pero siempre hay alguien que se acerca al ministerio para que uno le ayude con su declaración. Entonces, para estas personas estaremos atendiendo en los centros regionales de Oriente y también de Occidente hasta la misma hora. Hasta el momento se han presentado un 98% del total de declaraciones que nosotros esperábamos recibir. Nosotros esperábamos recibir alrededor de 609,000 declaraciones, hemos recibido alrededor de 598,000, casi las 600,000 declaraciones, solo son más o menos 11,000 las que nos harían falta recibir hasta el momento. De ese total, alrededor de 663 millones se han liquidado hasta el momento en pagos del impuesto sobre la renta a través de las declaraciones. Hemos superado ya nuestra meta de recaudación a nivel de montos. Moisés, hasta el momento nosotros hemos recolectado un 26% más de lo que nosotros mismos habíamos planificado y un 33% más de las declaraciones que se habían recibido a esta misma fecha el año pasado. Hay que recordar que el año pasado fue un año económicamente muy bueno para nuestras empresas. Crecimos a nivel de economía nacional a un ritmo de 10.3, ratificado por el Fondo Monetario Internacional. Y esto tiene que ver directamente con la vida y el día a día de las empresas. Entonces, si nuestra economía creció, pues es previsible que nuestra recaudación para este año, que se trata de la liquidación de las operaciones del año 2021, pues incremente. Así que nos alegra muchísimo, Moisés, que la recaudación se esté incrementando, que los contribuyentes ahora estén pagando sus impuestos y estén viendo las obras, porque toda esta recaudación que nosotros hacemos va a parar al Fondo General de la Nación, lugar desde donde se pagan todas las entregas de computadoras, por ejemplo, lo que nosotros hemos invertido contra la lucha contra las pandillas, por ejemplo, que ahora que nuestros soldados y
y nuestra PNC están librando una guerra abierta contra las pandillas y la criminalidad en el país, la dotación de recursos pues proviene de este tipo de fuentes, ¿no? Entonces, pagando nuestros impuestos tenemos más seguridad, pagando nuestros impuestos también tenemos mejores escuelas, tenemos computadoras para nuestros niños, tenemos insumos médicos, pero la única forma es siendo responsable con el Estado salvadoreño. Muy bien, ministro, cuando usted me dice hemos tenido 26% más y 33%, explíqueme los números, 26% más en presentación o en fondos. En fondos. Para la declaración, como te decía, hemos llegado a un nivel de cumplimiento de un 98% de presentaciones, que es altísimo para una administración tributaria. No es el promedio normal. El plan antievasión como un mecanismo de disuasión del delito de evasión fiscal, creo que ha funcionado y muy bien en nuestro país. Creo que lo hemos abordado contigo en las entrevistas en diferentes ocasiones que yo he estado contigo. Algunos incluso, ¿verdad?, no compartían los métodos del plan antievasión, pero no, es innegable que está dando resultados, que estamos teniendo los resultados, porque el nivel de cumplimiento tributario ahora en el país, no solo en el impuesto sobre la renta, sino también a nivel de IVA, ha incrementado muchísimo. Entonces, de ahí provienen ese 26% más que nosotros tenemos en montos recaudados contra lo que nosotros mismos habíamos proyectado este año, y un 33% más de lo que se declaró en el año 2021, ¿verdad? También es importante decirlo, nuestro plan antievasión proviene de octubre de 2019, entonces ya había un efecto, digamos, en el año 2021 o en la declaración del año 2020, ya había un efecto de este plan antievasión. Ahora se ha incrementado más porque pues hemos también agilizado también algunos procedimientos que nosotros teníamos. Los niveles de evasión y elusión, ministro, ¿han bajado? ¿Cómo lo ve usted? Se han reducido significativamente. Nosotros consideramos que por lo menos habremos impactado entre un 15 y un 20% del porcentaje de la evasión total, que creemos que para 2 años de implementación de un plan antievasión pues es bastante ambicioso o bastante esperanzador, pues haber obtenido una reducción de entre un 15 y un 20 de esos flujos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel? De hecho, en el país siempre se ha calculado que se evadían entre 1.500 y 2.000 millones anuales. Entonces, si nosotros hemos ido a recuperar alrededor de un 20 o un 15% de esos flujos, estaríamos hablando de entre 300 y 400 millones que están ingresando al erario público que antes no se tenían. De hecho, la recaudación de los 3 primeros meses del año nos arrojó cerca de 330 millones adicionales de lo que nosotros no habíamos captado el año pasado. Entonces, y alrededor de un 10% más de lo que nosotros mismos habíamos planificado, que ya hay un efecto en la planificación fiscal nuestra, ya hay un efecto del plan antievasión, o ya digamos un cálculo, ¿no?, que está incluido en el presupuesto, en la proyección de ingresos, pero aún así, pues la recaudación mejoró nuestras propias expectativas, así que esperamos que continúe así el resto del año. Estos 330 millones adicionales que mencionan los primeros 3 meses del sí. año, el primer trimestre, ¿no serán producto también del nivel de inflación que se tiene en este momento? Probablemente tenga algún nivel de impacto, pero es imposible que sean 300 millones, ¿no? Es imposible. Nosotros tenemos actualmente alrededor de un 6-7% de inflación. La economía estadounidense llegó hasta un 9,1 la última vez que vimos el índice, pero definitivamente no hemos incrementado en un 6% nuestra recaudación, hemos incrementado cerca de un 23%, es decir, casi un 11% más también de lo que nosotros mismos habíamos planificado, que ya existe un efecto de la inflación que está planificado en la proyección de ingresos. Muy bien, ministro, en el caso, y esto hay que repetirlo, creo, y es necesario que lo sepan los amigos televidentes, el sistema digital a través del internet está abierto permanentemente y seguirá mañana, lógicamente mañana ya con una multa para quienes no la presenten antes de las 12 de la noche, ¿es correcto? Con multas e intereses. ¿Multas e intereses? Multas e intereses. A pesar de que sea un solo día. A pesar de que sea un solo día, le es aplicable el pago de multas e intereses. Si uno no cumple con sus obligaciones tributarias, pues evidentemente pues habrá una sanción. Esa sanción a nivel de multa se compensa, pero hay que recordar que el dinero tiene valor en el tiempo también.
Y para medir el valor en el tiempo del dinero se utilizan tasas de interés, que digamos, a veces olvidamos esa sencilla explicación de que por qué existen las tasas de interés. Las tasas de interés básicamente para compensar la pérdida que tiene el Estado, ¿no?, por no haber recibido esos fondos en su momento y porque el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Entonces, es obligación también cobrar o pagar un interés cuando no se ha cumplido. Y algunos dirán, pero le va a cobrar multas e intereses y solo se retrasó un día. Sí, pero tuvimos desde el 1 de enero hasta el 30 de abril para hacer nuestra declaración. O sea, hay 4 meses en los que el contribuyente puede realizar su declaración y presentarla. En ningún país se le permite a un contribuyente que presente pues sus declaraciones cuando le dé la gana, ¿verdad? Si no, no vamos a tener una fecha de planificación nosotros. Entonces, es importante que respetemos el cierre de nuestras declaraciones de impuestos. Yo he escuchado a algunos que han pedido que extendamos un poco el plazo. Cuando fue necesario, en el año 2020, nosotros extendimos los plazos de presentación, porque conocíamos los momentos difíciles que estaba pasando en nuestra economía. Para presentar la declaración del año 2019, Moisés, si tú recuerdas, nosotros extendimos el plazo desde el 30 de abril hasta el 30 de junio en el año 2020 para presentar la declaración 2019, porque estábamos en plena pandemia. Y además de eso también congelamos el pago a cuenta, que es el anticipo mensual que se hace del impuesto sobre la renta, lo congelamos durante 3 meses, que empezaban básicamente en mayo, ¿no? Mayo, junio y julio. Esos 3 meses estuvo congelado. Es decir, el Estado salvadoreño, el gobierno del presidente Bukele, también sabe leer los momentos que atraviesa su economía. Y este es un momento en el que, pues, si bien es cierto, estamos en un periodo de crisis y estamos con algunas limitantes, ¿no? No existe una causa justificada para ampliar ese periodo. Así que tenemos hasta ahora, hasta las 12 de la medianoche, para presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Algunos temas que tienen que ver con situaciones muy específicas, pero el pago, si tengo que pagar impuestos después de haber presentado la declaración, naturalmente puede hacerse en línea. Pero adicional a eso, ministro, ¿qué sucede con las personas que tal vez no tengan acceso a línea, llegan al ministerio después de las 5 o 6 de la tarde, tienen que pagar, pero no tienen cómo, les ayudan ahí en un sistema digital o cómo se hace? Sí, por eso va a estar la Dirección General de Tesorería, va a estar abierta. Además tenés la Dirección General de Impuestos Internos, que es, digamos, quien recibe tu declaración. Son los encargados de computar toda la declaración. Pero el procesamiento del pago ya le compete a la Dirección General de Tesorería, que es básicamente el Tesoro Nacional o el Fondo General de la Nación, como le conocemos. Entonces, ellos se encargan de recibir tu pago. Si vas a pedir pago a cuotas, esto es importante, Moisés, cuando uno dice vamos a pedir pago a cuotas, es que vamos a pedir un periodo, porque el pago del impuesto me golpea demasiado mi bolsillo o mi flujo de efectivo para las empresas o para lo que sea. Entonces yo planifico eso y le digo, señor Estado salvadoreño, deme 6 meses para pagarle, porque no le puedo pagar en una sola cuota. Entonces pide uno pago a plazos, sale la resolución, que también sale desde el mismo sistema, se generan los mandamientos de pago, pagas un 10%, que es la prima, digamos, para tener acceso al pago a plazos, pagas un 10% y las siguientes 6 cuotas del 90% que no has pagado, ¿no?, lo vas pagando en las fechas que te dice la resolución de la Dirección General de Tesorería. Entonces, presentas la declaración y mes a mes estás llegando a pagar tu cuota. Esa es una de las modalidades para aquellos que no tienen quizá todo el dinero para poder pagarlo en este momento. O la pueden pedir en pago a plazo o hacer un solo pago. Se acerca a la Dirección General de Tesorería o lo hace desde su computadora, vincula su cuenta bancaria con el cargo que va a hacer a la Dirección General de Tesorería y automáticamente el banco se lo descuenta de su cuenta. Entonces, lo mismo lo puede hacer con Chivo Wallet también, para pagar desde la Chivo Wallet, se puede realizar, ¿no? Entonces, hay una diversidad de facilidades que ahora tenemos, Moisés, de tal suerte que nadie tiene la excusa ahora de que no presenté mi declaración del impuesto sobre la renta porque no podía o porque no sabía cómo hacerlo. El proceso es sumamente fácil. Usted se mete a la página web del Ministerio de Hacienda, hay una sección para contribuyentes, ahí pone su DUI, ¿no?, que es para aquellos que todavía
nos seguimos confundiendo, se siguen confundiendo algunos que dicen, bueno, y el NIT, ¿no? Es el mismo número al final, ¿no? Pero es el DUI. Entonces pone su DUI, pone su contraseña, ingresa y ya hay normalmente para aquellos asalariados, que son la mayoría, ya hay una proforma cargada de todas las retenciones que le hizo su patrono. Ya, y hay una declaración proforma. Básicamente solo de darle clic y decir declarar. Solo es validarlo. Y si usted quiere, evidentemente, empieza a revisar todos los apartados. Si tiene algunos costos y gastos que no están incluidos en la declaración proforma, los incluye y al final de eso pues le da a declarar y luego genera los mandamientos de pago, que son los que se llevan a la Dirección General de Tesorería, se llevan al banco o que se hacen desde la página web los pagos. Con eso se tramita. Básicamente se genera un NPE, que es el número. El que ingresa en cualquier banco. En cualquier banco del sistema y en cualquiera de nuestras colecturías del Ministerio de Hacienda. En casos extremos, ministro, de lo que usted menciona precisamente, nos dice Livni López. Sí. ¿Cómo hago para demandar a la empresa que no quiere hacerse cargo de pagarme mi renta? Lo que debe de hacer es ponernos la denuncia en el Ministerio de Hacienda. Nosotros, a través de un mecanismo que se llama denuncia ciudadana, iniciamos una auditoría fiscal de oficio, ¿no? Por la denuncia, por la petición de parte, no de oficio, por petición de parte, y se va a revisar a la empresa que haya cumplido no solo con su declaración del impuesto sobre la renta, sino con todos los demás tributos. Entonces yo hago la recomendación a todos los patronos que tal vez tienen algún problema y no les han declarado el impuesto sobre la renta a sus empleados, a que corrijan esa situación, porque si no el Ministerio de Hacienda va a llegar a revisar y no va a llegar a revisar solo las retenciones del impuesto sobre la renta de 2 o 3 empleados. Vamos a llegar a revisar por completo las operaciones y vamos a verificar que se haya cumplido con IVA, con los impuestos específicos, que se haya cumplido con el impuesto sobre la renta, no solo en los sustantivos, sino también en sus cumplimientos formales, ¿no? Presentar los informes, presentar otro tipo de declaraciones que son complementarias a la información del impuesto sobre la renta, y vamos a hacer una revisión integral de las operaciones de la empresa. Así que lo mejor es que se eviten algunos inconvenientes y que presenten voluntariamente todos sus requisitos tributarios. Es delito, Claro. no pagar la renta de un empleado es delito. Claro. Porque se la está descontando a la persona en su pago mensual. Y es uno de los peores delitos, Moisés. Yo siempre lo digo en las conferencias que tenemos los jueves de evasores frente a la Fiscalía General de la República. Son los casos que a nosotros nos molesta mucho encontrar, porque a veces es gente muy humilde que honradamente le ha dado su fuerza laboral al patrono, ¿no? Esto es un intercambio, o sea, el patrono no le está regalando nada, sino que es un intercambio comercial básicamente. El empleado vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ese salario tiene unas obligaciones tributarias, ¿no? Él las descuenta, pero no las entera al Ministerio de Hacienda. Entonces, básicamente se está robando el dinero, o sea, no hay otra forma de llamarlo, o sea, básicamente le está robando al empleado y también le está robando al Estado, porque el empleado debió haber entregado eso al Estado, pero le dice entregalo tú por mi cuenta, porque no lo voy a poder hacer yo, pagarlo tú por mi cuenta. El empleado le da el dinero y él no llega al otro lado a entregarlo. Entonces, básicamente es un robo, Moisés, y un robo a dos, al Estado salvadoreño y a su empleado también. Entonces, de las cosas que más nos molestan a nosotros como administración tributaria en contra de las empresas es cuando no se han pagado sus retenciones. ¿Por qué? Porque la gente luego quiere ir a hacer su declaración del impuesto sobre la renta. ¿Y para qué quiere hacer su declaración del impuesto sobre la renta? No solo por cumplir con el Estado. Acceder a un crédito, por ejemplo. Es justamente el ejemplo que te iba a poner. Mucha gente lo hace porque es la forma de documentar sus ingresos y de demostrarle al banco en cualquier momento, mire señor, aquí está mi declaración del impuesto sobre la renta, yo tengo capacidad de pago. Pero cuando él llega a hacer su declaración, se encuentra con la sorpresa de que no hay retenciones cargadas o que se le cargaron a otra persona. Que eso sucede también. Sucedía en el pasado, es uno de nuestros puntos también de auditoría. Gente que te retenía a ti, ¿no? Pero a la hora de informar a quién le había retenido, informaba que me había retenido a mí, beneficiando injustamente a esta otra persona, porque ésta podía incluso meter más
más ingresos y más deducciones, entonces eso le daba impuesto a devolver. Claro que sí, es uno de nuestros puntos focales de auditoría. O el fraude de ley que había entre la declaración de pago a cuenta y la del impuesto sobre la renta y el informe 910. Al cruzar la información de las tres declaraciones, digamos, de las dos declaraciones y el informe, se encontraba que a veces las personas no coincidían. Como el pago a cuenta te lo van reteniendo mes a mes, ¿no? En la declaración de pago a cuenta ahí se van metiendo las retenciones, ¿no? Entonces, al final del año uno presenta un informe donde dice, a lo largo del año yo le retuve a este listado de personas. Ese informe se llama informe 910 o informe de retenciones del impuesto sobre la renta. Pero lo que sucedía es que las personas que se les había retenido mensualmente, a veces habían renunciado, se iban del trabajo o pasaba cualquier otra, o en algunos casos continuaban trabajando, pero los contribuyentes malintencionados lo que hacían era informar a familiares, a informar a algún empleado de confianza o informar a otra persona para que éste pudiera ir a cobrar la devolución del impuesto sobre la renta. A ese tipo de cosas son las que nosotros siempre nos enfrentamos en el día a día de las auditorías del Ministerio de Hacienda, Moisés. ¿Y por qué digo que es un delito que sí molesta mucho? Es porque daña a las personas más humildes de este país. En la mayoría de los casos no son a grandes empresarios, o sea, a un gran empresario, otro contribuyente, te juro que no tiene valor de hacerle esto, de hacer un fraude en informar el impuesto sobre la renta. Sí, pero al revés, sí. Lo hacen con la persona más humilde, con la persona más desprotegida y que realmente les está vendiendo su fuerza de trabajo, además, Moisés. Eso. Noticia Luis Cepeda. Buenos días, Moisés. ¿Podría preguntar al ministro a partir de cuándo estarán haciendo las devoluciones de la renta? Las devoluciones del impuesto sobre la renta ya iniciamos en febrero. Ya hemos comenzado. Nosotros, el presidente Bukele, Moisés, desde que yo entré de ministro, una de las cosas que me encargó fue esas, porque parece mentira, ¿no? Y algunos dirán, solo son $30, otros solo son $40 los que le van a devolver. A veces solo son $50 y a algunos le parecerá poco la cifra, ¿no? Pero en algunos de los casos es como el pequeño excedente que le queda al trabajador. Entonces el trabajador dice, me van a devolver el impuesto sobre la renta y ahí tengo $100 para ir por lo menos el fin de semana con mi familia, o le quiero comprar a mi hijo o a mi hija un juguetito, o le quiero comprar, no sé, ropa o algún regalo. Y esa es la forma a veces que tienen para financiarlo, o sea, es un pequeño excedente que les queda y que definitivamente les ayuda. Desde que nosotros iniciamos la gestión, las devoluciones del impuesto sobre la renta se han empezado a realizar a partir del mes de febrero, Moisés. Qué bueno. Cuando se presenta la declaración en línea, hay un momento naturalmente, no sé si es el sistema, porque no creo que sea a mano que se revise cada una de las declaraciones. Tengo una pregunta de Joseph que nos dice, tengo más de un mes de haber presentado mi declaración, más de 25 días que al consultarlo está en modo de proceso de autorización. ¿Es normal esto? ¿Cuánto más debo esperar para que se me deposite? Sí, es normal si él ya pasó el proceso de validación de la declaración. Creo que ya está un paso adelante de muchísima gente, de hecho, porque ya está básicamente en espera de autorización, solo estamos esperando que se le asignen fondos. Nosotros tenemos una programación de pagos en el Ministerio de Hacienda en el que vamos asignando, digamos, 1 millón para devoluciones esta semana, 1 millón para proveedores, 1 millón para esto otro, 1 millón para esto otro, 1 millón para la planilla, ¿no? Entonces se hace una planificación de los flujos de efectivo que van a salir del Estado, y a partir de eso se van asignando cuotas. Ahí no hay, digamos, Moisés, una asignación por contribuyentes, sino que disponemos 1 millón para esta semana u otro 1 millón para la próxima, y las declaraciones que ya cayeron para pago en esta semana, pues se van a ese millón asignado. Si no se alcanzó a pagar todas, pues se espera hasta la siguiente semana, ¿no? Y así se va asignando hasta que terminamos con alrededor de 34, 35 millones, que es lo que nosotros asignamos anualmente a la devolución del impuesto sobre la renta. Este año son 35.5 millones en total que hemos asignado para devoluciones.
y esperamos pues que por allá por el mes de julio pues, o agosto, entre julio y agosto, vayamos nosotros terminando la devolución del impuesto sobre la renta. Ministro, hay un tema y algunos... Pero tal vez para el televidente en específico, Moisés, quizá tendrá que esperar unos 15 días más, y ya está en autorización de fondos, unos 15 días más. No. Está en proceso más adelantado, ¿verdad? Sí, ya está en asignación de fondos, ya solo está esperando que le caiga su cuenta bancaria, básicamente. Ministro, hay un tema, y lo están preguntando varias personas, que señalan, o sea, hay un, ahorita, en este momento, el TUI ha sido como reemplazo, ha sido validado como reemplazo del NIT. Del NIT, correcto, correcto. Cuando usted llega al sistema, lo primero que le pide es su TUI, en este caso. Ya correcto, no NIT. correcto. TUI, para todas las personas, el proceso de ¿qué era? De equivalencia, de pasar NIT homologación. ¿Ha sido automático o tenía que pedirse? No, el proceso de homologación del DUI con el NIT es automático, punto. Si usted quería validar, si usted no tiene un problema con su DUI o su NIT, se puede meter a la página del Ministerio de Hacienda para ver si no hay algún inconveniente. Okay. ¿Por qué? Porque, Moisés, a veces yo cuando fui a abrir mi NIT en el Ministerio de Hacienda fue cuando cumplí 18 años. O sea, ya pasó bastante tiempo desde entonces. En mi caso ha pasado más. Imagínese, ya no vive en el mismo lugar probablemente que cuando fue a sacar su primer NIT. Y le aseguro que tal vez a uno se le pasó y no actualizó la dirección en el Ministerio de Hacienda. Entonces, en algunos de los casos, cuando el DUI ha cambiado esa dirección, ¿no?, puede generarles algún inconveniente al contribuyente si no ha informado bien al RNPN. Si en el RNPN está bien, nosotros no tenemos ningún problema. Se cambia, digamos, la dirección en automático. Ahora, el sistema del Ministerio de Hacienda le pide actualice su dirección, su número de teléfono y todo lo demás. Correcto. Ese es el informe 211. Ese se presenta todos los años en el mes de enero también, que es el 211, la dirección para recibir notificaciones. Cuando uno la cambia, uno debe de ir a informar que cambió la dirección. Entonces, no es necesario meterse de hacer ningún trámite para homologar el DUI con el NIT. No es necesario. Pero si han habido cambios en sus datos personales, lo recomendable es que verifique, a ver si no le estamos pidiendo nosotros que se presente, porque sí mandamos a llamar a varios ciudadanos porque no nos coincidían los datos. La base de datos estaba muy desordenada, es parte de ordenar la base de datos del Ministerio de Hacienda, pasa por esta homologación, y en algunos casos hay gente que se fue a Estados Unidos, ¿no? Y desde allá algunos hacen su declaración o luego pues quieren venir después de un montón de tiempo de estar fuera del país, ¿no? Quieren venir y se dan cuenta de que pues tienen algunas falencias, digamos, en la información que proporcionaron porque ya no está actualizada. Entonces lo mejor es verificarlo, pero si no lo verifica, pues tampoco es que haya un problema para elaborar su declaración. Puede hacer su declaración siempre y cuando no tenga ningún inconveniente con sus datos personales. Debo entender que para cualquier documento como el que una venta de un automóvil, una venta de un arma y todo esto, ¿es únicamente necesario el DUI o le van a pedir siempre el NIT? No es, para las personas naturales, no es obligatorio presentar ningún otro documento más que el DUI. Que el DUI, para hacer cualquier operación. Si usted va a tomar un crédito, esa fue la misma pregunta que tenía los miembros de Avanza, por ejemplo, si de cierto límite en adelante se iban a pedir algunas cosas, entonces les decía yo que no tiene ningún sentido, pues, o sea, no tiene ningún sentido porque el contribuyente sigue siendo el mismo y lo único que estamos haciendo es por fin ordenar un poco la base de documentos que nosotros tenemos en el país. Tristemente teníamos un documento único que no era documento único porque había que andar cargando otro montonazo. Todo está haciendo uno solo. Primero Dios, vamos a terminar de homologar, falta, por ejemplo, la licencia de conducir, hay que homologarla. ¿Es el número del NIT? Es el mismo número del NIT. Entonces,
parte de esos procesos de homologación es tener todo en un solo documento. Nosotros también tenemos un NRC que ya, primero Dios, estamos trabajando también, o número de registro único de contribuyente al IVA, o la tarjeta de IVA, como le conocemos siempre, ¿verdad? Que hay que andarla cargando. Que es otro número. Que es otro número. Entonces, hay que descargar todo eso en un solo documento. Evidentemente, para las empresas, habrá que poner un número de serie, digamos, es para las sociedades, en el caso de las sociedades, que no necesariamente sea el NID, porque las empresas tienen el registro de la empresa o la matrícula de empresa en el registro de comercio. Tienen el número patronal para el sistema previsional o para el sistema de pensiones. Tienen el número patronal del Seguro Social también, para el sistema de salud. Tienen NID, que es el número de identificación tributaria. Y si se registra en otro registro especial, también tendrá que, yo que soy contador público, tengo una tarjeta especial también, de autorización como auditor. 5 o 6. Como 5 o 7 credenciales que uno debe de andar cargando. Entonces hay que homologar y hay que unificar toda esa documentación en un solo número de serie, que es básicamente, a veces la gente no le gusta que uno lo diga así porque dices como que fueran objetos, y la verdad es que la teoría sobre este tipo de sistemas viene de ahí. O sea, como la computadora que tú tienes tiene un número de serie. Entonces, básicamente para nosotros, el DUI es como nuestro número de serie, ¿no? De cada. Ministro, solo déjeme, hay una pregunta que estoy tratando de entender, no voy a poner el comentario porque está un poco confuso, sí, pero indican, no uno, sino varios amigos televidentes, aquellos que tienen rentas diversas, el Ministerio de Hacienda lo está automáticamente pasando a contribuyente IVA. No. No, ¿verdad? No, en absoluto. ¿Se les está llamando, motivando y explicándole que se pasen a IVA? No. En absoluto, tampoco. Un contribuyente, para que sea contribuyente al IVA, debe cumplir algunos requisitos. Una parte son los ingresos, ¿no? Dice que aquellos que obtengan hasta 50,000 colones anuales deberán, que son 5,714 dólares, ellos deberán ser contribuyentes al IVA. Pero para eso, su actividad debe ser habitual. Es decir, usted debe de ocuparse todos los días en realizar esa labor. Un sastre, digamos, el supermercado vende frutas y verduras todos los días, ¿no? Entonces, ahí hay habitualidad en ese giro. Pero si usted de repente obtuvo ingresos por un trabajo que fue a hacer, por una consultoría, pero usted no se dedica, digamos, habitualmente a dar consultoría, sino que tiene su trabajo normal, ¿no? Y le pagaron eso por sus servicios, eso les regeneró una renta diversa. Pero no hay habitualidad en la actividad, entonces no se cumple el requisito para ser clasificado como contribuyente al IVA. Así que no se les está llamando, se les está llamando en algunos casos de rentas diversas, se les llama para verificar si es adecuado las deducciones que se han realizado, porque aquellos que tienen rentas diversas pueden hacerse descuentos. Correcto, de costos de venta, de gastos de venta. Debe ser, no sé si es el 10 o el 20% del total de los que diversas. no debería de ser más que eso, que son los parámetros, digamos, tributarios, operativos de los rubros o de esos sectores de servicios, entonces, o de bienes, lo que sea, ¿no? Pero no se les está llamando por otra razón que no sea esa. Cuando hay, digamos, algún nivel de duda en la administración de tributaria, si todo lo que esté en la declaración vaciado realmente tiene un respaldo documental, porque esa es otra de las cosas. Hay que recordarle a toda nuestra población que cada gasto que usted va a poner ahí como gasto deducible tiene que tener un respaldo legal, tiene que haber una factura. Pues es imposible que usted le haya pagado a alguien sin factura, pues, y cómo demuestra que realmente el pago se realizó. El documento es... Y se lo van a pedir, le van a decir, tráiganos su cuadro de costos y gastos y traiga los documentos. ¿Cuántos años es ahora que se debe guardar la documentación? Los años deberían ser 5 para la caducidad, y hay un tema de prescripción con 10 años siempre, pero son 5 normalmente. Muy bien. Tengo que ir a la primera pausa, ministro. Tengo una pregunta más
Podría responderla yo porque ya la hemos mencionado y me tocó No, hacerlo, pero con gusto. Jorge Alberto Reyes, ¿cómo hago para recuperar mi contraseña para hacer la declaración en línea? Hay una sección que dice, olvidé mis datos, olvidé mi cuenta, olvidé mi password. Dele ahí, le va a pedir su número de DUI. Correcto. Y el correo que asignó en su cuenta le va a caer el procedimiento para que haga el cambio de la contraseña. Se ve que ha pagado sus impuestos y que lo ha hecho personalmente también su declaración. Así me tocó la semana pasada. El problema es si perdió o cerró la cuenta del correo, sí. Hay que ir al ministerio y se firma un nuevo contrato de servicio web, se llama este contrato. Se firma un nuevo contrato de servicio web y ya se le habilita nuevamente. Pero si no, pues es justamente los pasos que usted ha mencionado, ingeniero, olvidé mi contraseña, se manda el correo y de ahí ya se puede recuperar. Ministro, ¿hubo un retraso en el pago del salario de los empleados públicos el pasado mes de abril? En absoluto. A un amigo televidente menciona que hubo un atraso de 7 días. En ninguno de los casos. Todas las dependencias se han pagado en tiempo. Hay que recordar que pues tenemos nosotros hasta el último día de cada mes para realizar los pagos. En algunos de los casos quizá habrá pasado tal vez por tramitología interna o por algo, ¿verdad? Que el tesorero de la institución no procesó la planilla un jueves y la procesó el viernes, pero el jueves era 22 de abril y el viernes fue 23 de abril, imagínate, o sea, estás en el mismo mes, pues, o sea, ahí no hay ningún retraso en los pagos. De 7 días No, en absoluto. O a lo mejor, como te digo, sea algo que tal vez sea institucional, que a veces sucede que entró 5 o 6 nuevos empleados a la institución y entraron, digamos, a media planilla y eso retrasa los trámites que hace cada institución, pero desde el Ministerio de Hacienda no ha habido ningún retraso. ¿Se descuenta por renta cuánto es aproximadamente? Hay que recordar que el impuesto sobre la renta es básicamente entre un 25 y un 30% lo que pagamos, tanto personas naturales. Hay que recordar, hay una tabla para las personas naturales, sí, pero ronda siempre entre un 20 y un 30%, no se paga menos de eso. Entonces, cuando tú te conviertes en rentas diversas, hay que recordar que solo te retienen el 10%. Entonces, hay un pago adicional que no se ha retenido. Caso distinto a cuando solo tienes salarios. Esa es la ventaja de solo tener salarios. O sea, básicamente tu declaración siempre queda a cero, porque todo lo que te retuvieron durante el año es justamente lo que ibas a pagar del impuesto sobre la renta. Pero hay que recordar que este es un impuesto, se paga. Lo que pasa es que a veces no vemos cómo se paga a lo largo del año, pero los únicos que están exentos son aquellos que ganan menos de 500. Sí, correcto. Entonces, estas personas están exentos. Pero, si ganaste más de eso en adelante, todos van a pagar, siempre se paga. Ya sea vía retención en tu trabajo, mes a mes, ¿no? O ya sea al final en la declaración y liquidación, pero siempre se paga. Eso hay que aclararlo porque algunos dicen, yo no pagué. Mentira, sí pagó. Que se lo descontaron a lo largo del año y no se dio cuenta es otra cosa, pero todos los salvadoreños, digamos, que tenemos un trabajo formal, todos pagamos. Algunos dicen, que ahora no, ya no me toca pagar, dicen, y realmente todos pagamos. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar y es más un poco de saber, quizá un poco de conocer más la actividad económica del amigo. Vamos a pedirle a mi equipo que lo contacte a ver qué tipo de asistencia le podemos brindar, ¿verdad? Pero normalmente cuando se obtiene una renta diversa, por el hecho de ese desfase entre la retención de un 10% y lo que realmente se debe pagar, que ronda entre un 20 y un 30% al final del año. Correcto. Por eso es que él dice, mire, a mí me sale a pagar 1000 más. Entonces, pero como dije, habría que ver la actividad del ciudadano que nos escribió. Muy bien, hay algunos temas bastante duros, ministro. Sí, adelante, para eso estamos, para tratar los temas duros. Marla Boone, ¿qué opina de la caída de los bonos de El Salvador siendo peor evaluados que los de Ucrania, que están en guerra, y el fiasco de la no venta de bonos Bitcoin? Vea, cada quien puede creer lo que quiera, ¿verdad?
el tema de la emisión de bonos Bitcoin, nosotros no hemos salido ahorita. Nadie puede decir que esto sea un fiasco ni nada, porque las condiciones del mercado bursátil, Moisés, no han sido las adecuadas. Ha habido situaciones como la guerra ruso-ucrana, que nosotros no las controlamos. Los precios del petróleo se fueron hasta el cielo. La inflación en la economía estadounidense golpeó también a la economía salvadoreña. Además de eso, recientemente vimos cómo Turquía también está con una operación militar en el Kurdistán iraquí. Esto va a afectar también los precios del gas y del petróleo. Y volvemos a tener estas situaciones que no dependen de las decisiones del gobierno, sino es contexto internacional. Entonces nosotros no podemos salir a sacar la emisión solo porque ya habíamos dado o porque nosotros habíamos previsto salir en tal o cual fecha. No teníamos todas las variables, hay que modular la planificación y esperar el momento adecuado. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, está todo listo para la emisión. El tema del ENVI, el comportamiento de los bonos, hay que recordar que yo no estoy emitiendo en el mercado en este momento. Yo no he salido desde la pandemia, muy pocos países han salido a emitir después de la pandemia. No porque no querramos o porque no tengamos necesidades, el mercado no da las condiciones. Moisés. Mencionó que habían 300 millones que estaba tratando de colocar hace un par de semanas el Estado. Todo lo que hemos sacado nosotros lo hemos colocado. ¿Se ha todo? colocado? Sí, todo. Han habido algunos pequeños, montos que no se han colocado de un 10% de una subasta, pero nosotros hacemos subasta de letes todas las semanas, por decirte algo, pues, por exagerar un poco. No son todas las semanas, pero sí tenemos vencimientos. Así recibimos el ministerio. Estamos ordenando eso. Claro que lo estamos ordenando. Estamos haciendo una mejor planificación, sustituyendo fuentes de financiamiento de corto plazo por largo plazo, del mercado internacional por multilaterales, ¿no? Teniendo estrategia de contingencia también para desastres naturales, que es otra de las cosas que ha golpeado mucho la planificación fiscal del país y algo que casi nadie ve. Pero cada vez que hay una inundación, ¿de dónde nos toca sacar los recursos? Del Estado. ¿Y de dónde hay que ir a buscar a veces? A buscar deuda. Entonces, al no tener estrategia de contingencia, a este país se le golpeó mucho en la parte fiscal. Nosotros estamos trabajando ya eso, ya hay un crédito contingente del BID aprobado por 400 millones para desastres naturales y de salud. Hay seguros paramétricos que están siendo contratados y están siendo implementados por primera vez en nuestro país. Entonces, todo el contexto internacional ha golpeado mucho la situación salvadoreña y en un segundo, momento, nos parece inexplicable, Moisés. Si, por ejemplo, comparamos el ENVI de Costa Rica con el ENVI nuestro, ellos deben 3.000 millones más que nosotros. 3.000 millones más. Y están arriba por un 80% del monto. ¿La deuda de Costa Rica es mayor que la sí, la deuda de Costa Rica, la deuda pública costarricense es mayor que la nuestra. Y su ratio deuda-PIB es de un 81%. Es decir, un punto porcentual más tengo yo, 82.1, en eso cerramos el primer trimestre. El ENVI de ellos es menor que el de nosotros. El ENVI de ellos es el menor que nuestro. Entonces, hay situaciones... ¿El tema político que mencionan muchos inversionistas? Pero, ¿cuál? O sea, eso es lo que te digo, Moisés. Algunos dicen, respeten la libertad de expresión. ¿Y el gobierno de la República respeta la libertad de expresión, sí o no? Ya, ayer andaban miles, En marcha. algunos ahí en marcha. Y ya sabemos, ahí estaba Medardo González, el secretario general del FMLN, estaba Oscar Ortiz, estaban los diputados, estaban los medios, los periodistas que son afines a ellos, del Faro, y lo digo abiertamente, pues son afines a ellos, y ellos lo han dicho muchas veces. Faro, Factum, el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, son medios que son aliados de ellos, que son afines. Incluso el diputado Portillo Cuadra decía en una entrevista hace poco que él se sentía orgulloso de esos medios, que criticaban al gobierno, que no sé qué. ¿Cuándo se les ha censurado? ¿Cuándo se les ha callado? Respetamos la libertad de expresión. ¿Hay seguridad jurídica en el país? Decime qué empresa hemos expropiado. Ninguna. Hemos ayudado a la empresa privada. El decreto 640 se negoció junto a la ANED en plena pandemia y con eso reactivamos la economía salvadoreña en octubre del año 2020. Entonces nosotros somos un gobierno pro empresa privada, pro mercado,
que cumple con sus obligaciones. Dime en qué momento El Salvador ha incumplido un compromiso de pago. Ninguno. En el gobierno del FMLN sí, en el default selectivo, en el año 2017. Nos fuimos a un default selectivo por una divergencia política en la Asamblea, porque no se le quiso aprobar el refinanciamiento de los SIP. Y luego tuvieron que ir y votaron el día lunes, pero ya habíamos tenido 3 días de impago que seguimos pagando a las tasas de interés con las que nos tocó salir en el mercado en emisiones anteriores. Entonces, nosotros hemos dado las muestras, creo que más que necesarias, tanto inversionistas como el mercado nacional, a los actores políticos. Aquí no se ha censurado a ningún partido político. Claro, se les ha hecho que devuelvan los robados, si es que Arena debe devolver todo el saqueo que le realizó al Estado. Y de eso debemos encargarnos todas las autoridades. A mí como autoridad me ha tocado procesar algunos temas, por ejemplo, el congelamiento de la deuda política. Y ahí siguen pensando que quieren que se las devolvamos los 2,3 millones. Y los fondos que venía para la gente de Taiwán, ¿cuándo lo va a recuperar? Para los afectados de las colinas que provenían de Taiwán, ¿cuándo lo van a recuperar los afectados? Creo que es momento que deben de pagar. Y aquellas personas que cometan un ilícito no se pueden escudar en su investidura política para tratar de que no se les persiga. Entonces, nosotros hemos dado, creo que las suficientes señales de respeto a todo el juego democrático, como se le conoce, y a las reglas del juego salvadoreñas para el ejercicio del poder. Pero, pues como digo, hay condiciones del mercado que no las controlo yo. Muy bien, hay una serie de preguntas. Sí, sí. Con respecto, volviendo al ENVI, Sí. estamos por encima de Argentina y por debajo de Venezuela. Ya me dijo usted que Costa Rica tiene un nivel de deuda muy similar al de nosotros y está mucho más abajo. Sí. ¿Esto no nos pone en riesgo si queremos obtener fondos frescos, ministro? Depende, si tú quieres ir al mercado internacional, sí. Si tú vas con las multilaterales, no. No. Se menciona que el ENVI podría estar cercano a los 20 puntos. Es que el ENVI es un indicador, hay algo que hay que definir bien. Esto es importante. Creo que también focalizar la atención en el ENVI sin desnudar la naturaleza del ENVI, creo que es un error. ¿Por qué? El ENVI básicamente mide la prima entre los bonos de los mercados emergentes, economías en desarrollo, contra los bonos del Tesoro estadounidense. Ojo, los bonos del Tesoro estadounidense se considera que son riesgo cero. Primer error teórico. No hay una actividad humana que tenga riesgo cero. Ellos están emitiendo deuda, entonces algún nivel de riesgo van a tener. Entonces, no podemos decir que los bonos del Tesoro estadounidense tienen riesgo cero. Y esto no quiero que se vaya tampoco a tergiversar pretendiendo que sea un ataque a Estados Unidos, a un país que yo respeto muchísimo, ¿no? Pero no, eso es imposible, no hay nada que sea riesgo cero. Primer digamos. Ahora, pero es la marca estándar de riesgo. Digamos, es la marca estándar elaborada por un banco de inversión estadounidense. Entonces, ¿es riesgo cero? No. Los bonos del Tesoro estadounidense, ¿en qué situación se encuentran? Ya superaron los 30,000 billones de emisión de deuda, con una inflación de un 9 en su economía. La Fed no ha salido a anunciar medidas para el ajuste de las tasas de interés, que parece que ahora van a tomar acción. Pero así nos miden. Contra eso, es imposible, por ejemplo, yo veo alguna comparación, es imposible, es irremediablemente, no se puede concebir, Moisés. Ucrania está en guerra. ¿Cómo tú crees que mi ENVI va a ser mucho más riesgoso que el de Ucrania? Cuando Kiev está bajo ataque con morteros y misiles balísticos día tras día. Su economía está totalmente destruida, está cerrada. Depende totalmente de la cooperación internacional. Esa situación pasa en El Salvador. Entonces creo que el indicador está un poco deformado, ¿no? Porque si no puede medir esa realidad y compararla con la realidad de El Salvador y te pone en un número más alto a un país que está totalmente destruido, con una guerra en pleno
en pleno movimiento, con su capital bombardeada, con su economía cerrada, totalmente dependiente de la cooperación internacional. Hombre, yo creo que entonces el indicador alguien lo está haciendo mal o el indicador per se no sirve. Porque si no, alguien está midiendo mal eso. Porque la situación, el indicador no está midiendo la realidad. Y si alguien quiere creerle ese indicador, pues será ya un análisis de cada uno. Muy bien, me quedan 5 minutos. Sí, sí, adelante. Tengo que ir súper rápido. Sí, sí. En el caso de la brecha fiscal que existía para este año era 498 millones. ¿No hay problema de no conseguirla? No, en absoluto. Ok. El compromiso que se tiene del ETE y CETES para este año, ¿hay forma de honrarlo? Totalmente. De hecho, en nuestros 5 escenarios fiscales no hay ninguna obligación, Moisés, que no esté cubierta. En nuestros 5 escenarios fiscales, es decir, pasando desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales, todo lo demás, los 5 escenarios están totalmente cubiertos. Es decir, si hay una variable y esto no sale, pues está el escenario 2. Si en el escenario 2 hay otra variable, hay un 13, después el 4, después el 5. En todas las obligaciones fiscales del país se cumplen. ¿Va a ser necesario que se reduzca el encaje bancario para que tenga fondos del Estado? No ha sido necesario, es que el tema acá, y esto creo que lo entendamos bien, los niveles de liquidez en una economía se van controlando, ya sea en el sector público y en el sector privado. Cuando sucede una crisis, lo que uno hace, porque yo no tengo capacidad de emisión, si yo tuviera capacidad de emitir moneda como lo tiene Estados Unidos, tendría una herramienta más con la que podría modelar mi economía. Pero al no existir eso, entonces yo tengo que modelar cuánta liquidez puedo retirar o meter en mi economía, en el sector privado o en el público. Eso es parte del encaje. Eso es parte de cómo se maneja, ¿no? Entonces, al hacer esto, lo que se hace es contar con algunos niveles de herramientas para poder intervenir en la economía. En 2020 tuvimos que salir a hacerlo porque estábamos en crisis. Ahora nosotros no sabíamos que venía una crisis del petróleo y nos toca poner plata para el subsidio al combustible, ¿no? También para subsidiar la energía eléctrica, porque si no el nivel de inflación que tuviéramos en nuestro país sería desastroso. Entonces, no es para que el gobierno tenga recursos, sino para ir modelando cuál es el tipo de estrategia económica que se necesita en cada uno de esos momentos de crisis. Entonces, básicamente eso es lo que se hace, Moisés. No es que nosotros se nos antoje y vamos a agarrar el encaje legal y lo vamos a sacar para acá. No es eso. Lo mismo hace la FED, lo mismo hace con el ajuste de las tasas de interés. Sí, es eso, es modelar la economía. ¿Hay suficientes fondos que se puedan conseguir antes del 23 de enero del próximo año para los 800 millones? Claro que sí, claro que sí. Esta pregunta se le hice en la entrevista pasada y se la vuelvo a hacer. ¿Hay algún mínimo riesgo de caer en default por no honrar alguna deuda? En absoluto. ¿Los bonos Bitcoin no van a ser emitidos todavía, ministro? Estamos esperando el momento adecuado, es el presidente de la República el que nos dice el momento adecuado, de acuerdo también a nosotros, como vemos el mercado. Yo le digo, mire, presidente, esta variable, esta otra variable, mira, está pasando esto, creo que esperemos, o mira, es el momento. Uno da algunas recomendaciones, pero al final, quien decide es el presidente de la República como tal. ¿En algún momento se ha considerado desdolarizar? No, en absoluto, en absoluto. Es como la tercera vez que se lo pregunto. Sí, no, pero es pertinente porque yo sé que siempre habrá alguien que anda haciendo ruido o inventando cierta cosa y creo que la población merece que escuchar del funcionario competente, ¿no? Si algo es cierto o no. Así que con todo gusto, no vamos a desdolarizar. Muy bien, la economía es sostenible fiscalmente hablando con las necesidades que tiene el Estado para no entrar en una serie de medidas de ajuste estructural drásticas y dramáticas. Nosotros hemos abierto el diálogo con el Fondo Monetario Internacional desde hace ya varios meses. ¿Y está abierto todavía? Sí, claro que sí, abierto. Porque muchas fuentes comentan que no hay ni reuniones, ni pláticas, ni nada. Bueno, porque esas fuentes no tienen acceso a ninguna de las reuniones. Estas son reuniones de alto nivel y de un nivel confidencial. O sea, mucha gente lo que hace es especular un poco, Moisés,
pero tampoco es que a la gente del Fondo Monetario Internacional que cualquier persona le habla y le pregunta, ¿verdad? Mira, ¿te estás reuniendo con estos o no? O sea, son reuniones bastante sensibles, entonces hay un equipo que se encarga de eso y siempre habrá quien especule de si se está haciendo esto, lo otro, pues tienen su derecho a opinar y decir lo que quieran, pero que digan que son especulaciones, que no lo afirmen de manera tajante. ¿Hay pláticas todavía? Estamos en pláticas. Okay. ¿No se ha cerrado el capítulo de que se pudiese acceder a fondos? No se ha cerrado, en absoluto. Muy bien, en absoluto. listo. Gracias por su tiempo, gracias por la apertura. Hemos saltado de un tema a otro. No te preocupes. Volvemos al inicio, hoy es último día, que no se lo olvide a la población. La declaración de la renta. Creo que ese es de los mensajes más importantes para este día, Moisés, que cumplamos todos con nuestro deber ciudadano, ¿no?, de declarar nuestros impuestos. Con nuestros impuestos se financian las escuelas donde van nuestros hijos, con nuestros impuestos se financian los hospitales donde se atienden a nuestros adultos mayores y a nosotros mismos en muchas de las ocasiones. Entonces contribuyamos a construir un mejor país que el que tenemos y una forma de hacerlo pues es pagando y cumpliendo con nuestras obligaciones tributarias en tiempo y declarando de manera honesta y consciente todas nuestras operaciones a el Estado salvadoreño. Así que muchas gracias por la invitación a tu programa y con mucho gusto pues te acompaño otro día para que sigamos hablando siempre de temas hacendarios que son infinidad de temas, ¿verdad? Y nos quedaron varios en el tintero. Sí, sí. Ahora, solo dígame rápidamente, el tren del Pacífico, el aeropuerto del Pacífico, ¿se tiene posibilidad económica y fiscal de poderlo desarrollar? Hay una iniciativa para desarrollarla desde el Fondo General del Estado. Todos sabemos que desde el Fondo General del Estado es un poco complicado, pero estamos en este momento en los diseños de la planificación financiera de los vehículos necesarios para lograr realizar la inversión que necesitamos. Dentro de poco creo que podríamos hacer algún tipo de anuncio respecto de los vehículos que vamos a utilizar para realizar este tipo de inversión. Siempre hay algo nuevo por hacer en finanzas públicas, Moisés. Solo el que ya se acomodó, pues perdió la gana de innovar. Así que en nuestro caso todavía vamos a seguirle buscando unas nuevas estrategias al país. Creo que ya lo hemos hecho, creo que hemos demostrado la resiliencia que hemos tenido durante la crisis económica reciente y pues lo vamos a continuar demostrando en lo que resta de la gestión. Gracias, ministro. Gracias por el tiempo que nos ha brindado esta mañana y gracias por estar para nuestros amigos televidentes. Se le agradece. Muy buenos días. Muy buenos días, Moisés, y muy buenos días a todos los televidentes.